Han llegado a blasfemar de esa manera, que Dios abandonó su creación. Pero Dios nunca lo ha abandonado. El que ha abandonado a Dios ha sido su creación. La creación de Dios ha abandonado a Dios y le ha vuelto la espalda. Pero Dios, preocupado en un gran ejemplo que nos dejó en el huerto del Edén, en ese jardín hermoso, ¿no es cierto?, sacándolos, Adán y Eva, y poniéndolos también a resguardo. Aún tuvo misericordia de Caín, que fue un hombre que mató a su hermano y le dio de su misericordia. Puso castigo sobre él, pero también obró en misericordia. Nunca Dios ha dejado de usar esa misericordia. Quiero que veamos el libro de Ezequiel en el capítulo 22, verso 30 al 31. Porque aquí quiero, hermanos, que veamos cómo Dios, aún así a nosotros, siendo débiles, fácil de flaquear, fácil de desobedecer a Dios, Él usa personas como nosotros para seguir con el mensaje de la salvación. Dice esta palabra de la siguiente manera: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, nos inclinamos delante del Dios verdadero, delante del único Dios, del poderoso, del eterno, de Jehová de los ejércitos, de aquel que tiene el dominio sobre todo el mundo, sobre todas las cosas. Que un día, Señor, tanto como ha usado su misericordia, usará el ardor de su ira para terminar a aquellos que han querido, Señor, desobedecer o caminar en el sendero equivocado. Amado Dios, clamamos por aquellos, todavía hay tiempo, y levantamos esa bandera, levantamos ese nombre de Cristo, para que muchos de los que puedan oír el mensaje puedan atender a este mensaje de salvación. Damos, Señor, por derrotada toda hueste del enemigo, porque allí en la cruz del Calvario tú lo hiciste por nosotros. Y nosotros, Señor, obedeciendo a tu palabra, creemos, Señor, que tú tienes atado todo demonio, todo principado, toda potestad, las tinieblas, Señor, que cubren el mundo, serán alumbradas por ese poder, Señor, y por el nombre de Jesucristo. En estos tiempos tú levantarás valientes para tener que llevar este mensaje. Muchas gracias, Señor. Queremos estar contigo todo el tiempo. En el nombre de Cristo te lo pedimos, nuestro Salvador. Amén. Amén. Tome su asiento. Siempre Dios ha requerido de un hombre, ha buscado un hombre. Siempre Dios ha querido usar al hombre para poder que este mensaje corra por todo lugar. Él dio no solo el mandato que nosotros vayamos de distintos lugares corriendo con la palabra, sino que dijo que habría poder sobre nosotros. Y no solo poder, sino que también, dice la palabra, que habría, ¿no es cierto?, también esa cobertura en cuanto a que señales nos seguirían donde quiera que vayamos. Pero dice que él buscó, en Ezequiel buscó hombres que pudieran levantar murallas, que pudieran hacer cerco en oración. Cuando la Biblia menciona los temas o el tema donde
dice que un hombre que tenía muchos bienes, mucho dinero, era dueño en esos tiempos, era un magnate de los tiempos. Pero Dios, Él dice que quiso probarlo y le dio autoridad a Satanás para que lo probara. ¿Has visto a mi siervo Job? Y le habló de la fidelidad de un hombre que estaba, ¿no es cierto?, adorándole, alabando, glorificando el nombre de Dios, agradecido por lo que Dios le había dado. No estaba enorgullecido en sus riquezas. No tenía las riquezas puestas en su corazón, tenía a Dios en su corazón. Pero Dios decidió probarlo. Que sus propios amigos se conviertan en enemigos. Que su esposa se convierta en una extraña que lo odie. Cayó una enfermedad que dice que se ponía ceniza en su cuerpo y con una teja se rascaba porque era tan fuerte lo que había venido sobre su piel, sobre su cuerpo. Y este testimonio es un testimonio de que Dios tiene el dominio sobre nosotros. Y el diablo le contesta esto cuando Dios le dice al diablo: ¿has visto a mi siervo Job? Y él le dice: está así porque tú lo tienes cercado. Concuerda con esta palabra. Dios quiere que levantemos cercos que defiendan al pueblo. Ese cerco es espiritual, en oración. El cerco de Job eran ángeles que lo custodiaban, que lo guardaban. La protección de Dios estaba alrededor de él. Hoy día Dios necesita hombres y mujeres valientes que sean capaces de levantar ese cerco en oración. El pueblo de Dios, no todo es bueno para orar. Las oraciones deberán ser continuamente en nosotros, al levantarnos, mientras estamos en el día, aunque usted esté haciendo algo con sus manos, pero puede con su conciencia, con su boca, estar estableciendo una oración por el bien suyo, por el de su familia, defendiendo a sus hijos, defendiendo a sus vecinos, defendiendo su ciudad, defendiendo su nación. Usted puede hacerlo. Dios dice que buscó a ese hombre y no encontró alguien que levantara, ¿no es cierto?, ese vallado. También miró si había alguno que se pudiera poner, dice, para que levantase vallado y se pusiese en la brecha. ¿Qué es en la brecha? Es la rotura que se ha hecho en el cerco, el hoyo que ha quedado por obra del diablo. Necesita Dios hombres y mujeres que estén dispuestos a ponerse en esa brecha, en ese lugar donde el enemigo puede pasar, cubrir esos lugares. Se abre una puerta en el mundo y usted debiera tomar inmediatamente el valor de orar por eso. Orar para que esa puerta sea cerrada, para que el enemigo no entre. Cuando hay un matrimonio que se ha abierto en ese matrimonio una brecha, debiera el pueblo de Dios estar clamando, cerrando esos lugares para que el matrimonio siga y continúe adelante. Cuando en una familia hay ruptura, debiera estar la iglesia en oración. A mí me gusta mucho tomar ese texto que habla en Apocalipsis de los caracteres de Dios, de Jesucristo, y que deberán ser nuestros también. Él tomó carácter de león, el león de la tribu de Judá. Tomó carácter, dice, de buey, porque él fue el buey manso. Y él dice en su palabra que nosotros debiéramos estar en el yugo de él, llevar su yugo, porque está diciendo: yo soy el buey manso, el mayor, o el que ya sabe cómo enseñarte.
Él tomó ese carácter y deberá ser nuestro carácter. Mansedumbre, humildad, trabajador día y de noche. Yo he pensado, venía a mi mente una cosa, ¿qué pasará si yo le digo a mis hermanos en la iglesia, tengamos 20 días de campaña? Yo invito pastores que vengan a predicar 2 días, al otro 2 días y al otro 2 días hasta que cumplamos los 20 días. ¿Estarían de acuerdo a estar acá? Ya sé que no. Pero sería hermoso, porque en 20 días se verían grandes milagros, grandes cosas. Yo sé que no, porque ayer pedíamos ayuda para repartir para el ripio y parecieron 4 ahí. Menos para venir a estar aquí todo el día en el culto. Porque nosotros no somos como Job, nosotros hemos puesto nuestro trabajo, hemos puesto nuestra salud, hemos puesto un montón de cosas en nuestro corazón que Dios no tiene cabida dentro, no hay a dónde sentarlo. Pero si nosotros fuéramos decididos a trabajarle a Dios, yo le aseguro que no solo esperaríamos que otro sea convertido, que otro tenga los beneficios, la misma gente de la iglesia sería llena de beneficios, porque le aseguro que habrían grandes cosas que sucederían. En Mar del Plata, en Argentina, tuve la experiencia de estar en una campaña de 20 días, predicando 2 días. Ya venían otros pastores predicando. Cuando a mí me tocó un sábado y un domingo, me acuerdo, esto me viene a la memoria, me río muchas veces porque el pastor que hizo el contacto me dice, si le gusta tu predicación, te van a invitar a cenar en la noche. Y si no, lleva plata para que vaya a comer a alguna parte. ¿Qué creen ustedes? Le gustó. Así que pude cenar esa noche. Hermanos, pero el convertimiento de las almas, cuando hice el llamado el primer día, fue tremendo la cantidad de personas que vino a Cristo. Una cantidad de hermanos gitanos que se convirtieron en esa oportunidad. Yo siempre digo, acá en Chile los gitanos te sacan la plata del bolsillo, ellos me pusieron plata en el bolsillo. Y no me ofrecieron sacarme la suerte. Todo lo contrario, me desearon bendiciones del Señor. Hubieron sanidades, hubieron milagros, tremendas cosas que sucedieron. Y hubo gente que estaba en la cárcel y ellos llevaron para allá la petición y Dios los libertó para la gloria de su nombre. Entonces, entregarle el tiempo a Dios, ponerse en la brecha, levantar cerco, hermano, una tarea que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero, como decía un pastor, que la Biblia decía orar para que Dios envíe obreros a su mies, porque los obreros son pocos, decía, pero él decía flojos. No son pocos, son flojos. Hermano, y Dios necesita de usted, de mí. Si no quiere venir a estar 20 días en la tarde aquí alabando al Señor porque le interesa más lo otro, ponga tiempo de oración durante el día por su familia, por su esposo, por su esposa, como le digo, por su barrio, por el colegio donde sus hijos van a estudiar. Pero hay que tapar, hay que poner algo en la brecha, hay que cerrar esos pasos que el diablo está haciendo, hermanos. Las enseñanzas que está trayendo el diablo a los colegios para los hijos son crueles. Ahora se está levantando un poquito de pueblo de Dios para decirle a los políticos que no hagan ese tipo de legislaciones. Pero ¿sabe usted si van a ganar? Porque hay mucho pueblo que no ora. Hay mucho pueblo que no gime ante la presencia de Dios. Cuando Dios mandó a Jonás, Jonás sabía que se iba a enfrentar. Le dice, ve a Nínive y dile al pueblo allí, caminando vas a ir gritando y le vas a decir, de aquí a 40 días será destruida Nínive.
Es el único mensaje que llevó. De aquí a 40 días será destruida Nínive. De aquí a 40 días será destruida Nínive. Un cassette medio rayado, pero ese era el mensaje. Y él dijo, ¿qué voy a ir a meter allá? Siendo que allá lo fríen en aceite hirviendo. Allá el que entra con un mensaje ajeno a lo que el gobierno de allá, los ponen amarrado a una pierna a un caballo, la otra pierna a otro caballo, y lo hacían correr en forma diferente y los partían. Cada herejía que hacían en esa ciudad era terrible. Entonces dijo, no voy para allá, me voy para Tarsis. Así somos nosotros los hijos de Dios. Cuando debiéramos tener precaución de lo que está pasando, de lo que estamos escuchando que viene, debiéramos desarrollar un tiempo de oración, clamar a Dios para que las cosas, hermanos, puedan ir haciéndose de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero se apuran las cosas porque dice aquí que Él buscó hombres que levantaran vallado, ¿no es cierto?, vallado, y se pusieran en la brecha, en el hoyo, taparan el cerco ya roto. No encontró. Fue tanta su ira, su enojo, que dice que Él los castigó. Hermanos, nosotros necesitamos obedecer a Dios. Busqué entre ellos, pero no hallé. Dios necesita un hombre, siempre, un hombre que tenga las agallas de hombre, que use bien sus pantalones como hombre. Y Goliat se ganó en un lugar donde podían verlo los hijos de Israel, que estaban todos escondidos detrás de los matorrales, vestidos de soldados, con armas. Pero estaban temblando detrás, escondidos, mirando al gran gigante. Y él les gritaba de acá al gigante, hay un hombre ahí, que me manden para acá, un hombre. Hay un hombre valiente que venga a pelear conmigo. Por eso el gigante, cuando vio que salió David, un hombre chiquito así como yo, porque a Dios le gustan los chiquitos, hermoso igual que yo, y salió David valiente y lo enfrentó, Goliat se rió en su cara. El diablo se está riendo, hermanos de la iglesia, se está riendo en muchas maneras, porque nosotros no somos capaces de mantener una oración, gemir ante los ojos de Dios. El pueblo de Nínive dice que cuando llegó este mensaje, el rey dijo, las mujeres, los hombres se van a vestir de silicio, van a echarse ceniza en la cabeza en señal de humildad, y todos vamos a ayunar, todo el pueblo va a ayunar, el mundo entero se va a someter, y las guaguas que maman no se les dará de comer, y las bestias que están encerradas no se les dará de comer a nada, porque no sea que Dios se arrepienta de lo que trae. Y así fue. Le tocaron el corazón a Dios y Dios se arrepintió de eliminarlos. Era una ciudad fortificada, dice que corrían 4 carros de a caballo y no se estorbaban. 4 carros de esos que te tiraban por caballo, de esos, ustedes saben, esos carros, ruedas de rayo, donde iban los soldados aquí, a veces 2, con la rienda aquí corriendo, corrían 4 carros arriba de la muralla, arriba, hermanos. Y este hombre sabía lo que se iba a meter, pero cuando entró, se dio cuenta que el poder de Dios iba con él. Porque él decía, de aquí a 40 días será destruido Nínive, y del rey para abajo todos se humillaron, porque cuando va en la voz tuya el poder de Dios, cuando tú empiezas a clamar, a revestirte en la gracia de Dios, el poder de Dios baja, te reviste, te llena, y no hay demonio que se pueda oponer. Y necesitamos conocer estas cosas. Necesitamos conocer estas cosas, hermanos. Tenemos un tiempo difícil que vivir nosotros. Ayer, si no me equivoco, salió la noticia de un varón que dejó
un hijo de 7 y uno de 9, creo que era, si no me equivoco, y su esposa, y él fue colgado, ahorcado, por no negar a Cristo. Hermanos, estamos ya en los tiempos difíciles. Hay que orar. Dios necesitó a un Noé que le creyera. Necesitó a un Noé que le creyera. Porque donde Dios lo mandó a poner el arca, no había agua. Difícil que lloviera. Pero él le creyó. Y cuando la familia está unida en Cristo, hoy día, y le cree a Dios, Dios desarrollará grandes programas en la familia. Pero tiene que estar unida la mujer al marido, el marido a la mujer y los hijos también sometidos. Y hoy día tenemos pocos hijos sometidos dentro del pueblo de Dios, hermanos. Y debemos orar por ellos porque esa es una brecha que se abrió y tenemos que orar por esos hijos para que regresen, vengan a Cristo. Noé le creyó a Dios. Hizo esa tremenda mole, esa tremenda arca, porque cayeron muchos animales. Abraham le creyó a Dios y tenía un hijo sometido. Porque cuando tomó al hijo, tomó, ¿no es cierto?, la leña. Se fueron con los criados para poder ir a degollar al hijo. No era otra cosa que iba a hacer, y a degollar al hijo encima de un altar para entregárselo a Dios como Dios se lo había pedido. Pero el hijo era sometido. Hoy día los hijos levantan la mano y no le importa pegarle al padre cuando le está dando órdenes. Y Dios necesita gente que se reúna con Él para que Él y su familia le sirvan. Dios necesitó también a Isaac, a un Gedeón, un muchachito, que cobardemente respondió como respondió también, ¿no es cierto? Bueno, muchos han respondido de esta manera, pero él respondió y dijo: ¿cómo yo voy a salvar a Israel? ¿Cómo? Si soy un muchacho, soy el último de la familia, soy el menor, ¿cómo lo voy a hacer? No tenía conocimiento de guerra, ni siquiera había vestido uniforme de militar, y Dios le dice que él iba a estar con él. Dios no necesita gente que se vista con armaduras terrenales. Por eso el que cree, como una vez me dijo un joven, yo si llego a sacarme la polla esta chilena, yo estoy seguro que yo serviría a Dios y yo ayudaría para que se hagan templos. Mentira, el diablo. Dios no necesita gente que tenga que enriquecerse primero para servirle a Dios. Dios no necesita gente que tenga que tener medios para servirle a Dios, porque Dios es dueño de la plata y el oro. Y Dios, hermanos, puede usar a la persona más humilde que no tenga nada, lo puede usar para su gloria. Porque lo que quiere Él es mostrar su poder, no mostrar el poder del hombre, el poder de Dios en el hombre. Si usted le cree como le creyó Noé, estoy seguro que usted va a poder hacer cosas grandes. Y Él solo nos pide: es necesario levantar el nombre de Cristo como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Nada más que eso, levantar el nombre de Cristo. No avergonzarse cuando tenemos que levantar el nombre de Dios, hablar de Cristo. Eso es lo único que Él nos pide. Levantar el nombre de Dios, porque hoy es necesario. Nosotros tenemos un culto programado, hermanos, para este sábado 16. Mucha gente querrá venir, pero necesitamos ya, hermanos, estar preparados. Porque esa gente fue mordida por la serpiente antigua, están envenenados, están muriendo.
bajo el efecto de las drogas, bajo el efecto, ¿no es cierto?, del alcoholismo. Son mordidos por Satanás. En el desierto de la vida apareció esta serpiente antigua y está dañando, perjudicando, y quiere hombres que levanten vallado, quiere mujeres y hombres que se pongan en la brecha, que peleen esta buena batalla, levantando, así como Moisés levantó la serpiente, levantando a Cristo, para que su nombre, porque por ese nombre se hacen grandes obras, grandes milagros, grandes maravillas. Por la sangre de Cristo se hacen cosas maravillosas. Dios necesitó un David que peleara con el gigante para derrotar al gigante en su nombre. Todo lo puede hacer el hombre en el nombre de Jehová de los ejércitos. En el nombre de Cristo se pueden hacer milagros, maravillas, prodigios, pero usted tiene que creerle. Como creyó Noé, tenemos que creerle a Dios. Cuando el hombre no cree, entonces pierde el tiempo. Puede tener 1001 cultos, reunirse en cantidades enormes de reuniones, de campaña y cosas, pero si no cree, anda dando botes. Y el que con Dios no recoge, desparrama. Dios necesitó 12 hombres y los buscó entre los que estaban entretenidos, cobrando impuestos, pescando. Hombres como Pedro, donde en ese hombre comienza, ¿no es cierto?, la historia nuestra. Y nosotros podemos ver que Dios buscó 12 hombres que no tenían ningún tipo de capacidad bíblica. Solo recibieron la enseñanza de Él, el poder de Él estuvo sobre ellos, y en la obediencia, como decimos nosotros siempre, hay ganancia. Y hasta el día de hoy nos predica Mateo. Hasta el día de hoy nos predica hombres como Pablo, como Pedro. Y aprendemos de la debilidad de Pedro. Aprendemos de esa energía fuerte que tenía Pedro, que no se aguantaba y hacía cosas que a Dios no le agradaba, porque el día que le cortó la oreja al soldado, dijo, no es con espada ni con ejército, hombre, tomó la oreja y la pegó porque reparó al hombre que este hombre le había dañado la oreja. Y nosotros, hermanos, de esos hombres hemos aprendido de hombres para que entendamos que ellos eran débiles ante Dios y nosotros también. Pero si nos sometemos y obedecemos, vamos a ver la gloria de Dios. Si le creemos a Dios, las cosas cambiarán. Y hay un coro que dice que las cosas cambiarán orando. Entonces, una de las cosas importantes en el hombre es, hermano, aprender a levantar ese cerco y aprender a hablar. El cerco espiritual que usted va a hacer es cuando clama, los ángeles vendrán y se pondrán en el lugar. Los ángeles son los que van a proteger, van a ayudar. Pero tenemos que clamar a Dios. Tenemos que obedecer. Cuando Jonás obedeció, hubieron grandes ganancias como el arrepentimiento de todo lo que fue Nínive. Y cuando el hombre acobarda, entonces perdemos un tiempo hermoso. Debemos ser valientes, aguerridos, hermanos. Y también debemos saber recibir el entrenamiento que te están dando en tu iglesia, en el lugar donde tú estás asistiendo. Animarte a recibir esa instrucción para que cuando te toque pelear, cuando te dé la oportunidad, Señor, tú sepas cómo hacerlo. Y la única forma de vestirse es con la vestidura de Dios. Vino Saúl y le dijo, te va a pasar mi traje. Se le colocaron el traje a Saúl y no podía ni caminar, David. Y cuando desechó todo ese traje que le habían puesto de soldado y se basó solamente en el traje que el Espíritu de Dios le daba, la cosa cambió. Con una piedrita derribó a Goliat.
Con una oración tú puedes hacer muchas cosas. Pero una oración de corazón, una oración que venga del alma. Porque Dios reconoce al que está humillado y reconoce al que está soberbiamente doblando la rodilla orando. Hay que saber recibir lo que viene de Dios. Como instrucción, como capacitación. Resistir al diablo, huirá de vosotros. Abraham necesitó fe, obediencia. Tuvo la fe, tuvo la obediencia. ¿Y qué es lo que ganó? Dios lo nombró el padre de multitudes, el padre de la fe. David reconoce que con ese poquito, esa piedrita, podía hacer mucho a la presencia de Dios y de los filisteos y a la presencia de su propia gente, del pueblo de Israel. Hay mucho pueblo de Dios acobardado, escondido en las trincheras, en las iglesias, y cuando les toca afuera pelear no saben cómo hacerlo. En la iglesia sí saben cómo hacerlo, cómo pelear con el pastor, cómo pelear en el coro, cómo pelear con los hermanos, lo saben de memoria. Para provocar al pastor, para provocar a los hermanos de memoria, pero para provocar al diablo no son capaces. Y Dios quiere, hermano, que desarrollemos esa capacidad y que sepamos que la lucha no es contra carne ni sangre, es contra principados, contra potestades, contra los que gobiernan los lugares celestes. A él muchos le tienen miedo a estas potestades, pero tenemos que entender que hay un Dios que los venció y que nosotros necesitamos creerle a Él. Él tiene la victoria y cantamos muchas veces la victoria es nuestra. Dios va a usar hombres como nosotros y mujeres como ustedes, hermanas, para salvar a personas, para salvar la familia, para poder tener que hacer que se termine el proyecto de Dios aquí sobre la tierra en cuanto a la salvación. Dios necesitó a Moisés para libertar al pueblo de la esclavitud. Dios te necesita a ti para libertar al pueblo de la esclavitud. David fue un hombre que desde niño se sometió y llegó a ser un gran rey. Y aunque cayó en pecado, Dios nunca lo dejó y siguió ejecutándose en él lo que Dios había destinado a ejecutar en él. Él se humilló, se volvió a Dios y todo lo que logró fue por Dios, por su misericordia. Daniel fue conocido por su sabiduría, por su prudencia, porque era fiel a Dios. En tiempos de exilio, él fue fiel a Dios. No dejó de orar y abría las ventanas y oraba frente a Jerusalén. Y le decía a sus compañeros, nosotros somos de allá, nosotros somos de allá, no somos de aquí. Y un día tendremos la libertad. Y así fue, estaba viejito cuando se cumplió la profecía. Y él tenía, pero los demás tenían sus tienditas, ya se han hecho de casita, le habían entrado a un comité poblacional, consiguieron su casa, se la metieron en el corazón, y ya cuando querían ir al culto, no, Daniel no, era que es de tiempo ahora, sí, me estaba equivocando, pero en el tiempo de Daniel tenían sus carpitas, sus casitas, empezaron con carpitas, después terminaron con casitas, con terrenito, con todo. Y él nunca se cansó de orar 3 veces al día. 3 veces al día abriendo sus ventanas y miraba a Jerusalén. Nosotros no deberíamos cansarlo de orar y mirar el lugar que nos toca recibir. No somos de aquí, somos de allá. Nuestra patria está allá y debiéramos orar continuamente para que eso y nosotros, nuestra familia, vaya a ese destino. No deje a sus hijos de lado. Usted y yo necesitamos. Yo todavía tengo familia que está apartada de Dios y necesito clamar por ellos. Y Daniel fue bendecido. Pablo, un gran apóstol que a mí me enriquece cada vez que leo sus cartas,
Cada vez que leo sus consejos a mí me enriquece como pastor, como persona. Un hombre valiente que fue echado, según la historia, lo que sale fuera de Biblia, dicen que el calabozo donde estuvo últimamente era una fosa, un pozo helado, húmedo, donde allí lo tuvieron no sé por cuánto tiempo. Creció su barba, su pelo. Y cuando lo sacaron de allí no fue para darle, como hoy día nosotros le damos un reconocimiento al predicador, un reconocimiento al corista, un reconocimiento. No fue para eso. Lo sacaron de allí para llevarlo a un tronco donde había un verdugo con un hacha para esperar de hacerla caer certeramente en su cuello. Y cuando rodó la cabeza de Pablo por el suelo, todos se burlaron creyendo tener éxito en lo que estaban haciendo. Un viejo ya sin fuerza, que con pasos lentos caminó para recibir el hachazo en su cuello. Pero yo me imagino cómo se desató arriba en el cielo, con estruendo, tocando instrumentos, por la gran victoria que este hombre había tenido frente a la predicación del Evangelio. Yo no me encuentro digno, capaz de que arriba se canten cosas maravillosas, porque el día que yo muera no lo veo eso. Pero quiero servirle a mi Señor, aunque no haya nada de eso, quiero servirle hasta el final y decir que Él es santo, que Él es poderoso, que Él es el único que puede salvar a la humanidad. Pablo me llena de emociones muchas veces cuando leo sus cartas y los consejos que él daba, que hoy día pocos se toman en cuenta, porque suben al púlpito personas que leen un texto bíblico y se van para allá, para el lado de los bueyes, de las papas que siembran, del trabajo que tienen, y no hablan nada de lo que leyeron. Y Pablo le decía a Timoteo, le daba consejo y le decía: predica la palabra, habla la palabra, no cuentos de viejas, palabra de Dios. No sé por qué le decía así, pero eso aparece en la Escritura. Pero decía: predica la palabra. Porque a veces nos llenamos de cuentos y de cosas raras, no edificamos a nadie, no hacemos que la persona entienda que su deber es orar, sacrificarse por el Evangelio, por la familia, por el hermano, por el barrio, por todo, hermanos, tener un sacrificio. Esta carne va a pasar, esta carne se va a ir a la tumba, si es que Dios no viene antes, se va a ir a la tumba. Y nosotros, hermanos, no creo que vamos a tener fiesta en el cielo cuando, por la negligencia nuestra. Dios nos ayude a ser valientes, esforzados, y sepa usted que con la piedrita que tiene nomás usted puede derribar al gigante. Con la pequeña piedrita y su ondita que Dios le ha dado, usted puede derribar al gigante que está haciendo pedazos su familia, a ese que le tiene a las hijas, a los hijos fuera del Evangelio. Con esa piedrita que usted tiene, usted puede hacer mucho en el nombre de Jehová de los ejércitos. Póngase de pie, vamos a orar. Mi deber es alentarle, animarle, para que usted no mengue, no desmaye en estos tiempos y sepa que el problema que está viviendo lo puede solucionar a través del poder de Dios. Pero solo levántese como Él pide. Hombres que se levanten, mujeres que se levanten, dispuestas a levantar cerco y a poner también en la brecha para que el diablo no haga lo que está haciendo. Padre, en el nombre de Jesús, junto a mis hermanos en esta hora clamamos, Señor, oramos. Queremos estar en ese pensamiento tuyo. Ponernos, Señor, a levantar cerco, vallado, y ponerlos en la brecha, Señor, que ha abierto el diablo en las familias, que tiene hijos, Señor, afuera, que tiene, Señor, familiares, que hay personas que están en la droga, en el alcohol. Hemos propuesto un día, Señor, para tener ese día, Dios mío, oración, liberación.
y queremos desde ya empezar a trabajar para que esa obra sea realizada. No un culto más, sino que aquí se puedan ir libertados los que están en la droga, oprimidos por el diablo. Señor, queremos que se levante tu nombre, oh Dios de la gloria, ese nombre de Jesucristo, y puedan ser, Señor, ellos mirar moribundos, pero mirar ese nombre para que puedan ser libertados, sanados de esta herida que el diablo le ha causado de la serpiente antigua. En el nombre de Jesús clamo por esta iglesia, por nosotros, Señor, porque el diablo también nos toca, nos aturde, Señor, también nos hace que perdamos el rumbo. Y yo quiero que durante estas semanas que estemos, Señor, para llegar a esa fecha, tu presencia se mueva en nuestros corazones y clamemos por nuestros hijos, clamemos por nuestros parientes, clamemos por nuestro barrio, por nuestros amigos que están metidos en este tipo de cosas, Señor, de droga, de alcohol y de todas estas cuentas que están pasando, Señor, a través de las peleas matrimoniales, problemas, Señor, divorcio y cuantas cosas. Señor, ayúdanos a ponerlo en la brecha. Hoy día, Señor, comienza, Señor, este clamor en mis hermanos como en mí, para poder llegar a la meta y poder ver la gloria tuya manifestada. Tú eres el mismo Dios de ayer, hoy y por los siglos, y vas a responder al clamor de los tuyos. Únenos, como dice tu palabra, que estemos, Señor, juntos en armonía, para que tú mandes bendición y vida eterna. Gracias, mi Señor, yo creo, pongo toda mi fe, Señor, y quiero que mi hermano igual la pongan, en que ese día será un día de triunfo, Señor. Un día, Señor, de grandes beneficios para las almas que están en problemas. Oramos, Señor, por todos los que están en situaciones difíciles. También oramos por los enfermos, por Anita, que está siendo recuperada de sus pies, Señor. Oro por Julio Norambuena, que, Señor, también está en situación difícil. Por mi hermano Genaro, Señor. Te pido por aquellos que están en situaciones y que, Señor, se han debilitado en la oración. Pero nosotros clamamos desde aquí y clamaremos, Señor, de nuestros cuarteles, de nuestros lugares, nuestros hogares, para que, Señor, tú nos beneficies. No solo ese día, sino que todo el tiempo, hasta que tú vengas por nosotros. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Dios. En el nombre de Cristo, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén y amén. Que Dios les bendiga.